mis queridos hermanos, daremos comienzo a este servicio y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amado Padre Celestial, Señor, estamos acá inclinados ante tu presencia, Señor, para principalmente adorarte, Señor, para bendecirte, porque tú eres digno de toda gloria y honra, Señor, y agradecerte, Señor, porque tú provees el alimento que se necesita a tu iglesia, Señor Santo. Queremos ser bendecidos por ti, Padre, ser bendecidos por esta palabra, Señor, que viene de ti, Señor, no de este siervo, Señor, para que podamos ingresarla a nuestros corazones, Señor, y podamos hacerla parte de nuestro cuerpo, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, para poder darte gloria y honra, Señor, con nuestra vida y con nuestros actos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. Pasaremos ahora a dar lectura a la poderosa palabra de Dios, la cual se encuentra en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 24. La carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 24. Si usted la encontró, le pido que me pueda acompañar a la lectura de esta. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Que Dios bendiga su palabra y también esté esta en nuestros corazones. Las glorias son para nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Amén. Como iglesia también tenemos un compromiso y ese es el de orar por nuestra nación, para que el Señor cuide nuestra nación y la proteja. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, ante tus plantas nos inclinamos, Señor, para suplicar por nuestra nación, Señor, la cual está pasando por cambios difíciles, Señor, la cual está siendo atestada de distintos tipos de plagas, Señor, como es el virus que nos está afectando, Señor. También, Padre, pedir misericordia y también guía para nuestros líderes políticos, Señor, nuestros presidentes, senadores, diputados, los poderes del Estado propiamente tales, para que tú los puedas guiar, Señor, para que puedan tener claridad al aplicar las normas, Señor, para que también permitan siempre la libertad religiosa, Señor, y también nos puedan dirigir de la mejor forma, de acuerdo a lo que tú estimes, Señor, porque tú los has colocado ahí como dice tu palabra, Señor. Libra a nuestra nación también de toda plaga, de toda pestilencia, Señor, de todo terremoto, Señor, porque es importante, Señor, que nosotros como hijos te podamos seguir alabando, Señor, y también confiamos en ti, Señor, de que tú en todo momento nos protegerás. En el nombre de Jesucristo, amén, Padre. También, hermanos, tenemos otro compromiso, que es el de orar por nuestra iglesia, para que el Señor la cuide y la proteja y la guarde. Oremos por nuestra iglesia. Amado Padre Celestial, suplicamos humildes, Señor, que tú salvaguardes tu iglesia, Señor, que tú la cuides, la protejas, Señor, que le des sabiduría, que le des paciencia, Señor, le des aguante a nuestro cuerpo pastoral, Señor, que bendigas y cuida a nuestro obispo, Señor, a su esposa, Señor,
a cada uno de los hermanos de la iglesia, a nuestros hermanos oficiales, predicadores y hermanas que también componen la iglesia, Señor. Y no los dejes tambalear, Señor. Aparta las tentaciones que pone el enemigo, Señor. No nos dejes nunca caer en tentación. Líbranos de todo lo malo, Señor. En el nombre de Jesucristo adoramos, Padre. Amén, Señor. Las glorias son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Amén. Ahora viene una de las partes más importantes de este servicio, que es la exhortación de la palabra de nuestro Señor, y que el Señor me revista de su gracia para poder entregar este mensaje que hoy el Señor les tiene preparado. Amén. La carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo alrededor de los años 48 al 50 después de Cristo, y esta estaba dirigida a la iglesia de Galacia, la cual estaba compuesta por un lado por hermanos gentiles, pero por otro por hermanos judíos también, convertidos ambos a Cristo. Esta carta en especial es una amonestación dura a los Gálatas, que era una iglesia joven, la cual al poco andar se estaba contaminando con enseñanzas venidas de falsos maestros judaizantes, los cuales los querían volver a las prácticas de la ley. Y también, por otro lado, se estaba contaminando porque estaban malinterpretando lo que era vivir en la libertad de Cristo, lo cual repercutía en que cayeran en distintos problemas de índole carnal. La palabra para este día se titula ¿Obrando en la carne o dando el fruto del Espíritu? Es una pregunta. Y esta es una primera parte de dos sermones que voy a exponer. El apóstol Pablo muestra en estos versículos que existe un gigantesco antagonismo entre el Espíritu y por otro lado la carne. Es decir, vivir por un lado como el antiguo hombre o condición natural del ser humano, no redimido ni regenerado, y es decir, esto, vivir por los deseos de la carne. Y por otro lado, vivir o andar con Cristo bajo el Espíritu Santo en nuestras vidas. En esta primera parte analizaremos lo que son las obras de la carne y las consecuencias nocivas de practicarla. Esto enfocándonos en los versículos 19 al 21 del capítulo 5 de esta carta a los Gálatas. En la semana subsiguiente analizaremos los versículos 22 al 24 para cerrar esta serie, centrándonos en cómo el fruto del Espíritu transforma nuestras vidas. Día a día, las iglesias están siendo bombardeadas con novedosas enseñanzas, como lo sabemos. Pero un ámbito que también es de importancia tiene que ver con la conducta. Y es en este punto en el cual nos enfocaremos en este sermón. ¿Cuáles son las obras que como iglesia cristiana deberíamos rechazar de plano? Y por otro lado, ¿cómo deberíamos comportarnos? Esa parte de cómo comportarnos la vamos a ver la próxima semana y como les comenté, nos vamos a rechazar en la primera parte. ¿Cómo debemos rechazar de plano o las obras que debemos de rechazar? Ese es el punto principal que vamos a ver esta semana y en este servicio. En los versículos 19 al 21 vemos un breve resumen de lo que son los frutos de la carne. A lo mejor el apóstol podría haber señalado muchos más frutos de la carne, como lo complementó en Colosenses capítulo 3, versículo 5, pero se enfocó en estos. Y estos frutos de la carne, o mejor dicho, obras de la carne, porque son obras, los podemos dividir en tres grupos principales. El primero son los pecados sexuales. El segundo son los pecados de índole religioso. Y los terceros son los pecados de origen de ego, es decir, del yo mismo o de índole social. En el primer grupo encontramos los siguientes pecados, como lo son adulterio, homogeia en griego, y la fornicación, el cual en griego es porneia.
Este pecado envuelve todo lo que es una actividad sexual ilícita. Una mejor traducción para esta palabra podría ser inmoralidad y encierra toda la idea de lo que está relacionado con fornicación, con adulterio, con bestialismo, homosexualidad, lesbianismo, incesto, incluso la prostitución. El siguiente pecado es la inmundicia. En griego, akartasia, que implica una impureza moral, sexual, concupiscencias. Esto en cuanto al ejecutarlos o al pensamiento de estos pecados, como por ejemplo, llevarlos a cabo al ver películas con alto contenido sexual o pornografía. Akartasia o inmundicia generalmente se usaba antiguamente para referirse a una persona que estaba ceremonialmente impura y no podía acercarse a Dios. Por esto es importante destacar este pecado. Citemos la carta de Santiago en su capítulo 1, versículos 14 al 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que se ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. El pecado, primero que todo, lo dejamos entrar por nuestros 5 sentidos, al prestarlos o ponerle atención con nuestros ojos, nuestro oído, nuestro gusto, nuestro olfato, tacto. Así entran a nuestro cuerpo. Y así es como el pecado nos mancha el cuerpo, nos contamina, nos deja con una marca de inmundicia, como se usaba en ese paralelismo de akartasia, al referirse a una persona que estaba con una mancha de impureza y no se podía acercar a Dios. Y también afecta a nuestra alma y nuestra espiritualidad, lo cual es grave. El siguiente pecado es la laxivia, o en griego, aselejía, es decir, tener un comportamiento desordenado, sin ninguna moderación en cuanto a las normas morales, mostrando, quizás sin pudor, algunos pecados sexuales sin pensar en ninguna consecuencia al respecto. Ahora más que nunca, en este mundo se están volviendo a ver cosas como las que practicaban pueblos antiguos que el Señor destruyó, producto de la corrupción moral, por agendas gubernamentales, por marchas de ideologías de género, que muestran sin ningún pudor estos comportamientos desvergonzados. En cuanto a los pecados de índole religioso, que es el segundo grupo, estos son los pecados que están en directa oposición contra nuestro Dios. Entre estos están la idolatría, o en griego idolatría, que es donde una persona enfoca su oración, pero no en el Señor, no en Dios, sino que en criaturas, figuras, ídolos. El apóstol San Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, da una definición muy acertada de lo que implica la idolatría en el capítulo 2, versículo 4. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Y dice así: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, idolatría no es solamente adorar a otros dioses, objetos. Es claramente donde se encuentra tu corazón, hermano, mi corazón, el corazón de la persona que me escucha detrás de YouTube. Pregúntate, hermano o amigo, ¿está tu corazón en el Señor? ¿O está tu corazón en otra parte, como quizás en el trabajo, en el dinero? No digamos que el dinero es malo, pero enfocar nuestros esfuerzos en el dinero, en el materialismo, es algo malo. En algún ídolo deportivo, de la música, algún vicio del cual nos tiene esclavizados. Pregúntate eso. ¿De quién eres esclavo? Como decía la carta a los Romanos en su capítulo 6. ¿Vamos a ser esclavos de Cristo o vamos a ser esclavos del enemigo? El siguiente pecado o obra de la carne es la hechicería o farmaquía en griego.
Quizás que no suena conocido por la palabra farmacia. Este pecado alude directamente el uso de drogas en tu vida, o el uso de la hechicería, que en tiempos antiguos se usaban de forma combinada. La magia, la brujería, ocultismo. Este pecado es tan grande, tan terrible, que en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, menciona que quienes practican este pecado serán lanzados directamente al lago de fuego. En la ley mosaica también era tan condenable que su pena máxima capital era la lapidación, es decir, morir apedreado, lo cual muestra la gravedad de esta obra de la carne o pecado. Como tercera parte están las obras del ego, ¿ya? Del yo, la índole social. Y en estos tenemos enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, por ejemplo. Contiendas o hecha en griego, que implica enemistades, hostilidades. ¿Está la iglesia del Señor y quienes componemos la iglesia practicando esta obra carnal, haciendo enemistades en ella? Este pecado es de cuidado porque podríamos odiar a nuestros hermanos. Y esto es grave, ya que tal como menciona la primera de Juan capítulo 3 versículo 15, todo el que aborrece, o mejor dicho, odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Queremos odiar a nuestro hermano y no heredar la vida eterna? Es una pregunta que cada uno de nosotros debe contestar. El odio nos llevará a la siguiente obra de la carne, que estas son las enemistades o pleitos. Y esto en griego es eris. Enemistades o pleitos es eris. Lo cual se opone o es contrastante a lo que es la paz. Es posible que entre falsos maestros y las antiguas prácticas del viejo hombre por parte de los gentiles hayan experimentado en la iglesia de Galacia contiendas tan graves que llegaron a odiarse, enfrancarse en peleas de proporciones, y las consecuencias de un pleito de tales proporciones podría ser incluso la destrucción de la iglesia. ¿Queremos destruir como hijos de Dios la casa de nuestro Señor? ¿Queremos destruir su iglesia? Es otra pregunta que nosotros debemos cuestionarnos y contestar. Los celos son la siguiente obra, o celos, en griego, que pronuncia igual. No el celo a nuestro Dios, no es un celo piadoso, sino que es motivado por el egoísmo, por el pecado. El apóstol también advirtió a los Corintios en su primera carta, a los Corintios en su capítulo 3, versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, ¿cuál es la diferencia si practicamos estas obras y nos decimos hijos de Dios? ¿Hay alguna diferencia acaso? Si hiciésemos estas cosas que estamos nombrando en las obras de la carne versus ¿qué nos diferencia ser hijos de Dios? La otra obra de la carne es la ira o tumos en griego. Esta era una disyuntiva en Galacia. Había mucha ira, había enojos a tal grado que hacían cosas tan graves estando enojados que perdían el control entre ellos y actuaban sin pensar. ¿Estamos haciendo esto quizás con nuestros hermanos? Que decimos cosas de forma tan grave, tan terrible, que causamos un daño y no pensamos lo que decimos, y después no sabemos qué hacer con eso que experimentamos, lo cual hizo un daño que quizás también puede haber destruido la iglesia. Podemos quizás también socavar la fe de un hermano con cosas que decimos. Quizás nuestras palabras las contaminamos con grosería, con habla insultante dura, y así podríamos quizás también acabar con la fe de los más nuevos. Por eso tenemos que tener cuidado. Después viene contiendas, oriteia, que implica ser ambiciosamente egoístas, a tal grado de ser egoísta que impulso una rivalidad. Y esto quiere decir, quizás,
yo soy mucho más grande que el hermano que está allá, yo soy mejor que él, entonces podría quizás menospreciar a mi hermano, mostrarlo como algo insignificante al lado mío. Podría a lo mejor inconscientemente estar mostrándome de esta forma ante mis hermanos, mostrándome mejor que los otros y quizás menospreciarlo y a lo mejor haciéndole un daño irreparable a su fe. Hay que tener cuidado, hermanos. Después llegan las disensiones, discotasia en el griego, divisiones, cuando la iglesia se hace en bandos, lo cual implica una desunión. Y después vienen, finalmente, como luz de esto, las herejías, airesis, que es similar a la obra de la carne anterior, que son las discotasias, las disensiones, ¿ya? Pero que podría implicar, como dice muy bien en español, ser herejes, caer quizás en enseñanzas sectarias. Como dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, pero hubo falsos maestros, profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Chile es un caso muy especial, donde lamentablemente hay más de 5.000 distintas iglesias de denominación evangélica, distintas entre sí, no de una misma comunidad, y estas lamentablemente se han ocasionado por divisiones, herejías, contiendas. ¿Contribuiremos, amados hermanos, a seguir dividiendo el cuerpo de Cristo y aumentar este índice en Chile? Luego viene otra obra de la carne, que son las envidias, phnosos en griego, que es similar a los celos, pero implica también ambición a lo que desea otra persona. ¿Se acuerda, mi hermano amado, cuál era el último de los 10 mandamientos? En Deuteronomio capítulo 20, versículo 17, dice lo siguiente: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna por tu prójimo. La codicia. Ese es uno de los pecados que también podríamos ser víctimas de. Implica ser ambicioso por lo que tiene el vecino, lo que tiene el hermano. Qué lindo su auto, pero no en un sentido de un bien para él, sino en el anhelo egoísta que me gustaría tenerlo de él. En el anhelo y envidia que me gustaría tenerlo de él y también dañarlo. ¿Estamos haciendo esto en nuestra iglesia, en la iglesia del Señor? Y la combinación de todos estos pecados podría llevarnos al homicidio o phonos en griego. ¿Seríamos capaces de dar muerte a nuestro hermano producto de todas las contiendas, iras, divisiones, demás frutos carnales mencionados anteriormente? Podría ser muerte física, pero también podría ser muerte espiritual. Y eso también es grave a la vista de Dios. Recordemos, hermanos, que odiar a nuestro hermano, como ya lo dijimos hace un rato, nos hace perder la herencia de la vida eterna, como dice la primera carta de Juan, en su capítulo 4, versículo 20, dice lo siguiente: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué es? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es algo muy importante lo cual debemos meditar. Seríamos catalogados como mentirosos. ¿Cómo podemos amar a nuestro Señor? Que bueno, uno puede decir, argumentar de que por las obras lo hemos visto, pero en realidad no lo hemos visto como hemos visto a nuestro hermano. Y odiamos a nuestro hermano y decimos que amamos a nuestro Señor. Somos mentirosos si hacemos esto. Otros pecados mencionados acá son las borracheras, somete en griego, que implica la ingesta de forma excesiva de alcohol, lo cual llevaría al último pecado, que son las orgías o comos en griego. Estos dos últimos pecados están relacionados entre sí porque en la antigüedad se hacían mucho en los cultos paganos a los distintos dioses romanos y griegos y otros dioses mesopotámicos, en los cuales existían borracheras, y estas borracheras, ¿qué es lo que hacen? Hacen que las personas pierdan el juicio,
Y al perder el juicio, se pierde el dominio sobre el cuerpo, y esto hace que el cuerpo se caiga en una desencadenante caída de pecados. Pueden ser muchos de los pecados que nombramos al principio, como fornicación, adulterio y otros más, ¿ya? Y también peleas, contiendas. Entonces todo esto está relacionado entre sí. El apóstol Pablo cierra esta exposición de estas obras de la carne indicando y cosas semejantes a estas, dando a entender que las obras de la carne son mucho más numerosas, como lo comentó en sus otras epístolas. Al respecto, como cristianos, ¿estamos practicando aquellas obras? ¿Estamos siendo quizás ese viejo hombre, tal como dice 2 Timoteo 3:5, que tendrían apariencia de devoción piadosa o apariencia de piedad? Quizás en la iglesia, mostrándonos personas que somos santas, personas buenas, personas que adoramos a Dios, mostramos una apariencia de fiel, pero negarán la eficacia de ella y a estos evita. Es decir, mostraremos un doble estándar. Por un lado, mostramos que adoramos a Dios, que le servimos, nos mostramos de la mejor forma en la iglesia, pero quizá en nuestras casas somos distintos. A lo mejor ahí somos el diablo. En nuestros trabajos a lo mejor nos comportamos mal. A lo mejor algún hermano casado tiene su pololita por fuera. Entonces, ¿estamos viviendo en ese doble estándar? Como conclusión, hermanos, no podemos mostrar un doble rostro y mostrar una apariencia santa, por un lado, pero por otro lado, quizás en privado, en nuestro trabajo, amigos, casa, practicando uno de estos pecados. Estamos practicando estas cosas diciendo de boca, yo amo al Señor, pero por otro lado, fornicamos, adulteramos, engañamos a nuestras esposas, vemos en nuestra televisión, nuestros dispositivos móviles, pornografía, cosas elevadas de tono, escuchamos nuestras cosas de chiste obsceno, nuestros oídos, estamos teniendo deseos de concupiscencia, estamos teniendo contiendas con nuestros hermanos o somos envidiosos con nuestros hermanos, quizás con nuestros vecinos, con nuestros conocidos, peleamos con ellos, vamos en pos también de destruir la iglesia de Cristo, estamos consumiendo drogas y a la vez adorando quizás a otros dioses distintos a nuestro Señor. ¿Está nuestro corazón en Cristo o en su defecto estamos adorando otras cosas como el dinero, como droga o otras cosas? ¿O nos emborrachamos hasta perder el control, lo cual nos puede llevar a otros pecados como vimos más arriba? La advertencia del apóstol es clara en sus cartas, sobre todo en esta carta a los Gálatas. Si practicamos tales cosas, como dice el final del versículo, no heredaremos el reino de Dios. Finalmente, con nuestras obras, ¿somos hijos del diablo, somos hijos de Dios? 1 Juan capítulo 3:11. En esto se reconocerán los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco el que no ama a su hermano. Está en nuestras manos, hermanos, escoger el camino que vamos a seguir. Sobre todo considerando que a la luz de estas cosas que están pasando en los últimos días, nos queda poco. Para el Señor que me dio esta hermosa oportunidad, sea toda la gloria, honra y para mí su misericordia. Oremos por su palabra. Gracias, Padre amado, santo, celestial, que tú estás con nosotros, Padre, en este momento. Queremos darte las gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque tú esta palabra la pongas en nuestros corazones, Señor, grabada, Señor, que nos sirva en nuestra vida, en cada cosa que hagamos, Señor, porque son tiempos críticos, Señor, y queremos ser siempre guiados por ti, Señor. Dar las gracias por la oportunidad que me diste de dar este mensaje, Señor, siempre agradeciendo las cosas en nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, pasaremos a hacer la oración por los hermanos enfermos. Ante tus plantas nos inclinamos, Señor Santo, amado Padre y Dios, para suplicar, Señor, por la salud de nuestros hermanos enfermos, para que tú los sanes, Señor, para que tú remuevas todo problema que exista en sus cuerpos, Señor, sea de índole carnal, Señor, también
sea de índole de enfermedad, Señor, sea de índole espiritual, Señor. Que nuestros cuerpos sean testimonio para ti, Señor Santo. Para que la persona que diga quizás no creo, y si experimentamos una sanación milagrosa, vea de que tú sanas hoy, Señor, de que tú cambias las vidas, Señor, de que tú haces de que las personas se regeneren en tu Espíritu Santo, Señor, y que seamos perfeccionados en ti, Señor, y que sea esto de gloria para ti solamente, Padre, porque tú eres digno de recibir gloria y alabanza, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén, Señor. Ahora haremos la oración final de este servicio. Amado Padre Celestial, Señor, ante tu rostro nos ponemos, Padre, inclinados, Señor, humildes, Señor, para dar las gracias por este servicio, Señor, por este alimento que tú nos has dado, Señor, por la oportunidad que nos has dado de servirte, Señor, porque si tú quisieras, Padre, podrías hacer que las piedras hablaran, Señor, en vez de usarnos a nosotros, Señor. Pero nos has elegido, Padre, para poder ver este mensaje, Señor, para poder proclamar tu nombre, Señor, para poder bendecirte también, Padre. Permítenos ser ejemplos, Señor, de cómo tú has transformado nuestras vidas, Padre, cómo nos has cambiado, y que también tengamos siempre en cuenta de dónde nos recogiste, Padre, porque éramos pecadores, Señor, seguimos pecando, Padre, pero queremos seguir siendo perfeccionados en ti, Señor Santo, para poder alcanzar la estatura del hombre perfecto que eres tú, Señor. En el nombre de Jesucristo dejamos estas cosas en tus manos, Padre. Amén. Demos las glorias a nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Amén. Aprovecho también de saludar a nuestro obispo y su esposa, la pastora diaconisa, a mi pastor Salvador Miranda, a mi pastora Susana, nuestros hermanos oficiales, hermanos predicadores, a mis hermanas y hermanos de la Iglesia Polpaico. Amén.